¿Quién ha subvencionado este lugar? ¿Quién ha subvencionado esta estatua que tenemos aquí adelante? ¿Quién lo ha pagado? En el fondo, todos los españoles. Buenos días a todos desde esta primavera bonaerense de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Continuamos este ciclo de disertaciones, este ciclo de colaboraciones culturales en relación con la figura de Francisco Franco Bahamonde, 50 años de su fallecimiento, 20 de noviembre de 1975. Continuamos con esta recreación histórica de la España del siglo XX y nos encontramos aquí nada más y nada menos que con una plaza que poco tiene que ver con la historia de Argentina, pero sí con la historia de España. La plaza se llama, como bien dice el rótulo que situamos a mi derecha, Plaza de Cataluña. Plaza de Cataluña en catalán o Plaza de Cataluña con ñ. Vamos a hacer una muy especial referencia a Cataluña y en relación con los tiempos que vivió Francisco Franco, principalmente de la Segunda República Española. Como saben todos ustedes, Cataluña es una parte integrante de la configuración autonómica actual de España y una región muy importante o tan importante como pueden ser otras como el País Vasco, Andalucía, Castilla y León, región llamada antes Castilla la Vieja de la que yo provengo, y otras comunidades que podíamos mentar de seguido. Cataluña tiene una historia enorme, muy relacionada, por supuesto, con España, con la integridad de toda la Unión de España. También tiene, desde hace muchos años, un conflicto histórico, un conflicto territorial que entiendo que no se ha resuelto todavía, que de alguna forma es actualidad histórica de España y actualidad histórica del momento de la proclamación de la Segunda República. Si resumimos mucho en la historia de Cataluña y en la historia de España, tenemos que retrotraernos a las dos épocas de las dos grandes dinastías que van a gobernar la unidad histórica y católica de España. En principio, la dinastía que nace con la unificación de los reyes católicos y que se va a llamar genéricamente de los Austrias, con reyes muy señeros, reyes y emperadores, como el emperador Carlos I y V de Alemania, que era nieto de los reyes católicos, como Felipe II, su hijo, y sucesivamente una serie de reyes austrias que van a degenerar totalmente hasta llegar a Luis II el Hechizado, un rey verdaderamente deplorable en todos los sentidos, un rey desde su nacimiento enfermo, un rey impotente, un rey que va a significar personalmente en lo humano la degeneración de una dinastía. Luis II no va a tener descendencia y entonces ahí se produce una guerra que se llama Guerra de Sucesión, con la intervención de naciones extranjeras. Hasta tal punto había degenerado la España gloriosa que proclamó la misma Eva Perón en su visita a nuestra nación, de los reyes católicos. Los Austrias tienen un pretendiente al trono de España y los franceses tienen otro pretendiente. Y ahí surge un conflicto alrededor del 1700, una guerra en Cataluña. ¿Por qué? Porque los catalanes independentistas con deseo de separación apoyan a la Austria. El Austria les promete que si triunfa en la guerra de sucesión les va a dar la independencia del resto de España. Y por otra parte, los franceses apoyan la dinastía de Borbón a Felipe V, nada más y nada menos que nieto del famoso, del muy importante rey francés Luis XIV. Esa guerra la ganan los Borbones y ahí se inicia con Felipe V la dinastía borbónica, actualmente soberana en España, con un descendiente suyo que es Felipe VI, el actual rey Felipe VI de Borbón. Y les he mencionado este hecho histórico porque es un antecedente de una actitud por parte de la sociedad catalana que va a perdurar a lo largo del tiempo y de los siglos. Los catalanes no se van a mover contra España
principalmente en la época que teníamos el imperio, la colonia. ¿Por qué? Porque por la colonia, por nuestras colonias de ultramar, había un tráfico marítimo y comercial importantísimo que daba esplendor y dinero a los que se dedicaban a ese tráfico. Entonces los catalanes, que entre otras definiciones de personalidad son gente muy amigas del dinero y del comercio, de origen fenicio, también de origen judío en gran parte, se van a sentir cómodos con la España imperial, con la España de las colonias de ultramar, porque van a poder comerciar, sobre todo con Cuba. Y no solamente comerciar en el tabaco, en el azúcar y en otras industrias, sino también en el comercio de esclavos negros llevados a América de África. Tenemos un ejemplo muy reciente de un personaje, digamos, que ha sido presidente de la Generalitat actual, de la Generalitat catalana, Artur Mas, cuyos antepasados se dedicaban al comercio de esclavos, al tráfico de esclavos, y se lucraban grandemente con ese comercio. Pero ya nos vamos a situar en la época de este personaje, de esta personalidad que tenemos aquí adelante, en una plaza, no en Cataluña, sino nada más y nada menos que en el centro de Buenos Aires, muy cerca del Teatro Colón, y muy cerca tenemos enfrente el maravilloso palacio de estilo francés de la Embajada de Francia. Y nos vamos a referir muy puntualmente a él. Yo entiendo, y muchos historiadores, por supuesto, mucho más solícitos e importantes que yo, Luis Pío Moa, entre otras personas, autor de los mitos de la guerra civil, que uno de los preludios, una de las causas fundamentales de la guerra civil española o del golpe de Estado de 1936 es lo que se ha llamado y se llama los separatismos locales. José Antonio Primo de Rivera, en una de las pocas filmaciones de la época que tiene en lo que se podía llamar después el Nodo, en España, dice: cuando España supere la triple división de los separatismos locales, de los partidos políticos y de los pueblos y las tierras de España, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. ¿Cuáles eran los mejores tiempos para José Antonio Primo de Rivera? La época de los Austrias gloriosos, Felipe II, Carlos V, que ya hemos mencionado. El separatismo es algo intrínseco a la realidad de la misma Segunda República Española. Cuando se proclama la República Española, un 14 de abril de 1931, Cataluña aprovecha con el coronel Macià a intentar también proclamar l'Estat català, o sea, la separación de la convivencia ancestral entre regiones españolas, una de ellas muy importante, Cataluña. Cataluña en aquel momento, en el año 1931, era una zona, como lo fue en época de Franco y como lo puede ser ahora, una zona industrial, una zona comercial muy importante dentro del ámbito de la geografía territorial de España. Y entonces, a raíz de la proclamación de la Segunda República, como en otros momentos históricos de déficit político y financiero de España, los catalanes separatistas aprovechan para intentar separarse. Y vamos a situarnos en otro momento histórico ya de la Segunda República Española, perdón. Este momento histórico tiene lugar en octubre de 1934. Hablábamos que octubre de 1934 es un mes curiosamente revolucionario. Saben ustedes, la Revolución de Octubre, que según el calendario juliano o gregoriano fue en noviembre, pero se llama Revolución de Octubre en Rusia, sobre todo en el mundo occidental. Ahora viene el 17 de octubre, del Día del Peronismo, del Día de la Lealtad peronista aquí en Buenos Aires, Argentina. Pero en España va a haber un octubre también del año 34 revolucionario. ¿Dónde se va a situar ese intento revolucionario cruento y sangriento dentro del ámbito territorial de España y durante la Segunda República Española? Principalmente es lo que se llama Revolución de Asturias. En la Revolución de Asturias se van a levantar fundamentalmente el Partido Socialista Obrero Español,
el Partido Comunista, fuerzas de izquierdas, contra el gobierno legítimo del que tanto hablan, a posteriori en contra del régimen de Franco, contra el gobierno llamado legítimo de la Segunda República Española, o sea, contra el gobierno de Madrid. Va a ser una lucha cruenta porque estas fuerzas revolucionarias no están de acuerdo en cuanto a que entraran en el gobierno legítimo elegido en 1933 fuerzas de la CEDA con el partido radical de Lerroux. No están de acuerdo que las fuerzas de la CEDA, que era el partido derechista del momento, Confederación Española de Derechas Autónomas, ocupara 3 ministerios dirigidos por el famoso político José María Gil Robles. Entonces, como no están de acuerdo, como ellos son revolucionarios y quieren que el gobierno sea suyo, proclaman la Revolución de Asturias, matando a diestro y siniestro, quemando prácticamente o bombardeando prácticamente la capital, Oviedo de Asturias, y teniendo que ser repelidos por el ejército español y principalmente por la Legión Española, dirigida por Francisco Franco, que entonces era jefe del Estado Mayor Central del ejército español, nombrado también democrática y legítimamente. Pero esa revolución de Asturias que tiene lugar en esa región norte de España, de alguna forma va a ser aprovechada por Cataluña también para intentar proclamar l'Estat català, la República Catalana, la independencia catalana. ¿Y quién va a ser la figura de ese intento revolucionario también? De ese intento de crimen de lesa patria. Pues este señor que tenemos aquí, que dicho en castellano, en español, se llamaba Luis Companys y Llobet, o Lluís Companys en catalán. Voy a contar una anécdota muy curiosa respecto a esta personalidad y también de alguna forma referida a Franco. Nos vamos a ir a San Petersburgo, nos vamos a ir al principio de la perestroika, año 92, 93 del pasado siglo, y yo me encuentro dando una conferencia sobre Francisco Franco, nada más y nada menos que en la Universidad de San Petersburgo, en la Facultad de Filosofía y Letras. En principio no voy a saber cuál era el aforo que tenía, bastante grande, en un aula de la universidad, y entonces yo voy a referirme, entre otros motivos, a lo que yo he comentado ahora hace un momento, respecto a Companys y respecto a su actividad política, y que entiendo totalmente contraria a la legalidad, hasta tal punto que, como no triunfa ese intento secesionista de Cataluña y tampoco triunfa la Revolución de Asturias, este señor con otras personalidades va a ser juzgado y, ojo a lo que voy a comentar, va a ser condenado a pena de muerte por la Segunda República Española, pena que va a ser a posteriori conmutada. Yo cuando doy la conferencia en la Universidad de San Petersburgo, doy lugar a un coloquio. Y me encuentro con la sorpresa de que la mayoría de mis oyentes eran catalanes que estaban estudiando becados en la Universidad de San Petersburgo. Entonces me vienen a mentar a esta personalidad que hoy en día, a partir de la transición democrática con la Generalitat, es sobrevalorada, supervalorada y de una entidad histórica importantísima para los catalanes y sobre todo para los catalanes que quieren hoy en día la independencia. Y de principio me preguntan, me dicen que no sé pronunciar el nombre de Companys. Y yo les digo, miren señores, yo no estoy hablando en catalán, estoy hablando en español y ese nombre tiene su traducción al español. Y les conté una anécdota que ocurrió en la Universidad Española con un sabio, un hombre muy importante, un gran científico que fue Menéndez Pidal. Menéndez Pidal da una conferencia en una universidad sobre un tema antropológico y entonces él empieza a hablar y a mencionar a Shakespeare y a decir Shakespeare y venga y vuelve a decir porque Shakespeare, y entonces un alumno le dice, por favor señor Menéndez Pidal, usted que es un hombre erudito y culto, ¿cómo no dice la palabra Shakespeare? Y entonces respondió Menéndez Pidal, muy bien, si usted quiere que diga Shakespeare, toda la conferencia va a ser en inglés. Y la pudo dictar perfectamente en un inglés perfecto.
Y esto fue una respuesta de una catalanista determinada, oyente de mi conferencia. ¿Para qué? Para de alguna forma intentar desvirtuar la virtud que pudo tener la conferencia en cuanto a la aseveración real de la historia de Cataluña, ¿no? Por cierto, es curioso cómo la gente actúa de una forma parcial y particular. Con motivo de la llegada de la democracia desapareció la pena de muerte en España. La pena de muerte en España estuvo vigente durante todo el gobierno de Francisco Franco y en más de una ocasión fue realidad. Pero también la pena de muerte en los años de gobierno de Francisco Franco existía en Francia, en la democrática Francia, y no solamente por fusilamiento o garrote vil como ocurría en España, sino con la guillotina que venía de la Revolución Francesa. Pero sin entrar en un inciso que a lo mejor no es propio del momento, vengo a decir que estos alumnos me dijeron que estaban de acuerdo con la pena de muerte porque había matado la ETA, un movimiento terrorista que va a ser contemporáneo de Franco y de la transición democrática del País Vasco. Había matado la ETA a un famoso político muy querido por ellos, el político catalán que se llamaba Ernest Lluch. Y fuera de este comentario, volvemos al momento histórico de la República. Para los militares del momento, como hemos dicho, muy claro y muy bien datado históricamente, los militares del momento de España, entre ellos Franco, van a sentir mucho la pérdida de las colonias de ultramar. Van a sentir mucho la realidad de África y las guerras del Rif con Albert Green y la poca representación que tenía España dentro del ámbito geográfico colonial africano, ¿no? Entonces, para ellos también va contra su corazón, va contra su sentimiento totalmente el intento secesionista de dos partes fundamentales de España, como van a ser principalmente Cataluña y el País Vasco. Por eso, reitero, esos intentos secesionistas van a ser causa directa de la Guerra Civil Española y de la actitud de militares como Franco. Vamos a contar una anécdota muy emotiva y nos vamos a ir al año 1975, cuando se está muriendo Franco. Franco está en una clínica totalmente entubado y entonces lo visita el príncipe de España, después rey, don Juan Carlos I, actualmente rey emérito. Y lo que le pide un hombre que se está ahogando físicamente, que se está muriendo, que está entubado totalmente, que prácticamente es un muerto en vida, lo que le pide al rey, al príncipe entonces su sucesor, no le pide que cuide de su familia, no le pide por asuntos personales, no le pide que el nuevo régimen legitime su actividad política de más de 40 años, no. Le pide, nada más le dice, y casi me emociono, cuide la unidad de España, cuide la unidad de España. ¿Por qué? Porque él sabía que la unidad de España, la unidad de las tierras de España, a pesar de su gobierno, de su dedicación, estaba en peligro y en evidencia está en peligro actualmente, porque hace unos años, hace prácticamente ni una década de años, que pasa muy rápido el tiempo, ha habido en esta llamada democracia española otro intento secesionista por parte de Cataluña que va a parar directamente la actitud unificadora, la potestad unificadora monárquica del actual rey Felipe VI, al que aplaudo por ese testimonio puntualmente. De Luis Companys podemos decir que, por cierto, como bien dice aquí la placa, fue fusilado por los franquistas después de la Guerra Civil. Vamos a repetir el antecedente de que ya había sido condenado a muerte por la misma llamada Segunda República Española, entre comillas, democrática. Pero principalmente va a ser condenado a muerte, ejecutado en el castillo de Montjuïc en el año 1940, en la España ya franquista, totalmente ya terminada la Guerra Civil Española, por su actitud, no solamente ya respecto al intento de golpe de Estado, si me permiten, del año 34, de secesión del año 34, sino por su actitud respecto a la Guerra Civil Española. Los republicanos, los secesionistas catalanes, desde el primer momento se van a poner
de parte de la Segunda República. Quiero decir que en ningún sentido se van a adherir al golpe de Estado o al intento de toma del poder del 18 de julio de 1936 por las tropas franquistas, ayudado de los falangistas, católicos. Ya mencionaremos en su momento qué fuerzas apoyan a Franco. ¿Y por qué se unen con la República? Porque pretenden secesionarse de la República en ese momento difícil que vive la historia de España, digamos, ¿no? Entonces, el golpe militar no triunfa ni en Barcelona ni en Madrid, pero en Barcelona no triunfa fundamentalmente porque Luis Companys va a repartir armas a nada más y nada menos que un grupo político criminal que ya hemos mencionado, que son los anarquistas de la FAI, la Federación Anarquista Ibérica. El anarquismo, cosa que hoy en día no tiene ninguna preponderancia, tenía una importancia muy grande políticamente y en cuanto a militancia, sobre todo en regiones como Andalucía, Cataluña y Aragón, más que en otras zonas de España que ya hemos delimitado y hemos mencionado. Como presidente de la Generalitat del momento, la Generalitat es la autonomía, el gobierno de Cataluña, que pretende tener todos los poderes, lo ha pretendido siempre, permite que los anarquistas realicen la revolución llamada anarquista. ¿Y cómo la van a hacer? Pues matando a diestro y siniestro. Y sobre todo matando a sus principales enemigos, que van a ser, junto a los reyes y la nobleza, junto al poder del Estado, lo religioso. Van a cometer verdaderos desmanes, verdaderos latrocinios, verdaderos incendios en cantidad de iglesias de Barcelona. Hasta tal punto que esto está datado fotográficamente, que van a sacar los esqueletos de las tumbas de las monjas, los esqueletos de las monjas enterradas en cementerios anexos a las iglesias o a las mismas iglesias, y los van a exponer al escarnio del pueblo. Y no solamente van a hacer eso, sino que van a matar a diestro y siniestro a sacerdotes religiosos y religiosas. Cuestión que no va a ser del momento de la guerra civil, porque los que de alguna forma tergiversan la historia vienen a decir que esos asesinatos, esos actos crueles sin igual, se cometieron a raíz del golpe del 36. No, señor. Mucho antes del golpe del 36 y en la misma Cataluña van a tener lugar esos hechos trágicos, y el poder político muchas veces va a dejar de hacer o va a ser connivente con esas actuaciones totalmente criminales. Y les voy a situar en dos momentos determinados respecto a la Cataluña de la época de Luis Companys. Tenemos un momento en cuanto a la Semana Trágica llamada de Barcelona, que aquí también hubo una Semana Trágica parecida. La Semana Trágica de Barcelona tiene lugar en la época de la monarquía todavía no destronada de Alfonso XIII. Va a tener lugar en agosto de 1910 en la misma Barcelona. ¿Y por qué va a tener lugar? Por un hecho que en principio es ajeno a la persecución religiosa de la España del siglo XX. Es un hecho que va a tener relación también con África, donde, como sabemos, Franco va a ser un héroe que se va a ganar ahí sus militares y sus medallas militares y sus ascensos. Resulta que va a existir en el puerto de Barcelona un reclutamiento de tropas obligadas, de tropas de soldados que estaban haciendo la mili y soldados de reserva también. Va a haber un reclutamiento en el puerto que van a tener que subir a barcos para ir a la guerra de África. La guerra de África, como sabemos, había ocurrido el desastre anual con más de 11.000 muertos en un día. Esos soldados de reemplazo eran la mayoría procedentes de familias pobres, de familias sencillas. En aquel entonces existía mucho el clasismo, las clases sociales. ¿Qué ocurría? Que las familias de las clases sociales de la burguesía evitaban que sus vástagos, que sus hijos fueran a la guerra, pagando una fuerte aportación al gobierno, que era alrededor de 1.000 pesetas o 2.000 pesetas en aquel momento, que hoy en día parece nada. Estamos hablando de 12 euros, 13 euros, 14 euros al cambio, ¿no? Pero entonces era mucho dinero
démonos cuenta que comer en un buen restaurante costaba 5 pesetas, para ver las proporciones de valores del dinero. Entonces las familias se niegan a que vayan a la guerra sus hijos y de alguna forma hay una sublevación en la ciudad por parte de grupos fundamentalmente anarquistas. Grupos anarquistas que continuamente habían puesto bombas, curiosamente en las fábricas, en los telares, que daban prosperidad a la Cataluña del momento. Nos vamos a referir a una obra muy importante, escrita y adaptada a la televisión en época de Franco, que se llama La saga de los ríos, de un catalán famoso llamado Ignacio Agustí, que recrea esa situación. Y nos vamos a referir también a una cuestión curiosa, porque existía un señor, un propietario textil muy importante, que era nada más y nada menos que el padre de Ramón Mercader, y estaba casado con una señora que se llamaba María Mercader, era su esposa. Ellos tuvieron, entre otros hijos, un hijo que se llamó Ramón Mercader, que se hizo famoso a lo largo de la historia porque nada más y nada menos que como agente de la Rusia soviética stalinista mató en Coyoacán, México, a León Trotsky, el famoso revolucionario de origen judío que estaba refugiado allí. Curiosamente, la madre de Ramón era una stalinista furibunda, cuando partía de un nivel de alta burguesía incomparable con cómo vivían los proletarios, la revolución proletaria que se llamaba. Quiero decir que el padre tenía una casa fastuosa como este palacio que tenemos aquí delante de la Embajada de Francia, tenían chofer, tenían mucamas, como se dice aquí, tenían todo tipo de personal, viajaban en el extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Muy curioso, ¿verdad? Bueno, pues continuamos. En ese antecedente de la Semana Trágica de Barcelona, en esa semana, los anarquistas no solamente se van a dedicar a matar agentes de la burguesía, a luchar cruentamente contra los militares defensores del orden, sino que van a matar a religiosos y comunidades religiosas y van a quemar muchísimos conventos. Yo voy a mencionar el asesinato de toda la comunidad marista, yo soy exalumno marista, Marista Castilla era mi colegio, a toda la comunidad marista que existía en Barcelona, encabezada por el hermano Licarión, que así se llamaba. Y no solamente en este momento histórico vamos a hablar de persecución religiosa, sino que a raíz de la proclamación de la Segunda República Española, un 14 de abril, nada más y nada menos que menos de un mes de la proclamación, un 11 de mayo de 1931, por lo que se entendió en principio una provocación monárquica a los republicanos del momento en Madrid, se van a quemar iglesias y conventos, no solamente en Madrid, sino en Barcelona, en Málaga y en importantes ciudades de España. Entonces, este es otro momento de persecución a la Iglesia, independientemente ya del culmen al que se llegó con el martirologio enorme que surgió a raíz de 1936. Repito, Luis Companys, por acción u omisión del hecho de persecución sanguinaria a los religiosos, a la burguesía y a todo el que era contrario a sus ideas, va a ser culpable y gravemente culpable. Esta es mi manera de entender el hecho biográfico de este personaje que tenemos aquí delante. Y aquí voy a mostrar una fotografía de uno de sus gobiernos durante la Segunda República. Gobiernos que pretenden tener una actividad, o que tuvieron una actividad totalmente política, económica y administrativa a un lado de la Segunda República, o sea, del gobierno de Madrid. Incluso en el transcurso de su gobierno, en el año 37, va a haber una intraguerra entre comunistas y anarquistas en mayo de 1937, también cruenta y sangrienta dentro de este ámbito, de estos señores catalanes que se dicen que ellos siempre han sido muy pacíficos en el desarrollo de sus creencias políticas. Creo que no corresponde con la realidad. Aquí vemos el gobierno que tiene y el gobierno que nombra, curiosamente, es un gobierno, según él, democrático, pero tenemos como presidente de la Generalitat al mismo
Luis Companys, y los diferentes gobiernos, como si fuera un gobierno totalmente independiente, corresponden a Hacienda, a José Tarradellas, que era de la Esquerra Republicana, el mismo partido de Luis Companys, y que va a ser a posteriori, después de la muerte de Franco, el primer presidente de la Generalitat, de la transición democrática de España. Estamos hablando del año 77-78 del siglo pasado. En economía va a estar Diego Abad de Santillán de la CNT. La CNT era el sindicato de este movimiento totalmente cruento y sanguinario que era el anarquismo. En economía, Diego Abad Santillán de la CNT también. Servicios públicos, fíjense qué plural era el gobierno, ¿eh? Juan José Domenech de la CNT también. Sanidad y asistencia social, Pedro Herrera de la CNT. Aquí tenemos la fotografía de todos ellos al final. Abastecimientos, Juan Comorera de la UGT, que era en este caso el sindicato, digamos, vinculado al Partido Socialista Obrero Español. Justicia, Rafael Vilella, de la UGT también. Seguridad Interior, Artemio Aiguadet, de Esquerra Republicana, su partido. Cultura, Antonio María Esbert, de Esquerra Republicana. Agricultura, José Calvet, de la Unión de Rabasseres, que eran como los campesinos catalanes. El presidente delegado de las funciones ejecutivas y el consejero de Hacienda, el señor Tarradellas, como primer consejero. Entonces, aquí nos demuestra lo democrático que era este señor, que está aquí en el centro, presidiendo el gobierno, y que curiosamente, como algo distintivo de él, que lo va a definir en cuanto a la vestimenta, es que siempre llevaba un pañuelo, como podemos ver ahí, como en blanco. La estatua, ven que ustedes que es en gris, ¿no? Grisáceo verdoso, digamos, ¿no? Bueno, pues lo que sale en blanco es un pañuelo que llevaba extremadamente sacado del bolsillo. Normalmente los pañuelos, que cuando vas con camisa y corbata, cuando llevas un pañuelo va proporcionado y va medio metido en el bolsillo, ¿no? Él lo sacaba ostentosamente el pañuelo y lo demostraba. Y bueno, continuamos en esta plaza, que es bellísima, como tantas plazas que hay en la ciudad de Buenos Aires, y ahora nos vamos a preguntar, ¿y por qué esta personalidad, este personaje, tiene una plaza en Buenos Aires? Pues lo voy a decir bien claro. La Generalitat tiene un nivel de gastos, pero muy superior a cualquier otra región o autonomía de España. Cuando recibe incluso mucho más dinero, ellos dicen, España nos roba, no, España no los roba, reciben muchísima más plata, muchísimo más dinero que otras regiones como Castilla y León, de la que yo provengo. Repito que en época de Franco, lo digo ahora en este momento, siempre se decía que Franco se lo daba todo a Cataluña, que Franco de alguna forma beneficiaba a Cataluña. De ahí la fuerte migración que hubo en época del franquismo a Cataluña, y de ahí que algunos, curiosamente también, algún representante de la Esquerra Republicana, como un señor que tiene ese ilustre apellido de Rufián, resulta que proviene de Andalucía y es de los más extremistas separatistas catalanes. Entonces vuelvo, la Generalitat de Cataluña tiene muchísimos fondos, muchísimos emolumentos que vienen fundamentalmente del reparto del dinero del Estado español. ¿Pero qué hace? Tiene unos gastos superfluos enormes. Por ejemplo, ¿pueden creerse ustedes que aquí en Argentina hay lo que llaman ellos una embajada de la Generalitat, que no tiene por qué llamarse embajada, porque la embajada es de España, que aglutina también a Cataluña, y eso supone unos costes muy importantes. Entonces, ¿qué yo supongo, como se llama Plaza de Cataluña? ¿Quién ha subvencionado este lugar? ¿Quién ha subvencionado esta estatua que tenemos aquí adelante? ¿Quién lo ha pagado? En el fondo, todos los españoles. En el fondo también los españoles que se consideran catalanes. Pero fundamentalmente el dinero viene de la Generalitat, que volvemos a decir, siempre está en déficit. ¿Por qué? Porque tiene unos gastos superfluos fuera de lugar que no tienen otras autonomías. Por supuesto, la Generalitat catalana tiene su televisión propia, por supuesto, tiene cantidad de empleados, consejeros, cargos administrativos que dependen de la Generalitat. Por supuesto, el sueldo del presidente de la Generalitat es muy superior al sueldo del presidente del gobierno.
el presidente del gobierno, independientemente de que tiene en especie la vivienda y otras realidades que paga el Estado, gana un sueldo de 8.000 euros al mes. El señor presidente de la Generalitat gana 15.000 euros al mes. Cuando el señor presidente de la Generalitat deja de serlo, pues mantiene también el estatus de ese sueldo, chofer, secretaria, pagado por todos. De ahí viene, con ese nivel de gastos, el que siempre esté en déficit y el que siempre esté considerando el España nos roba, que no es verdad en ningún sentido. Aquí me parece que hemos aclarado el fundamento de lo que ocurre hoy en día. ¿Y para qué utilizan muchos de esos medios económicos? Precisamente para argumentar históricamente y políticamente en contra de España. Para decir que este señor Luis Companys, que fue causante de muchas muertes y que cometió crimen de lesa patria, independientemente de que todos podemos tener la ideología que nos parezca, este señor para ellos es un héroe, merece todas las encomiendas y todas las versiones más positivas y mejores respecto a su vida. Y aquí tenemos una placa delante, que menos mal que no es de bronce, porque normalmente esas placas de bronce las roban, y viene a decir, aquí pone el nombre en catalán, Lluís Companys i Jovert. Nació en 1882 y murió en 1940, como hemos comentado, fusilado después de ser juzgado por parte del régimen vencedor de Franco. Y viene un resumen de su vida, que viene a decir que era un político, un abogado, era catalanista y republicano, presidente de la Generalitat de Cataluña desde 1934 hasta 1940. Exiliado tras la Guerra Civil, fue capturado en Francia por la Gestapo a petición del régimen franquista y trasladado a España y a posteriori de un juicio fusilado. Voy a repetir que durante la misma Segunda República ya había sido condenado a muerte, condena que había sido conmutada. Entonces yo lo que voy a preguntar ahora en este momento, con el orgullo de siempre de llevar mi bandera española, es que si ustedes consideran proporcionado que este señor tenga una plaza en el ámbito de Buenos Aires cuando la representación de catalanes emigrantes es mínima. Y por cierto, voy a hacer un aserto en cuanto a que yo durante más de 4 años tuve mucha vinculación, en la época de los Kirchner política, con la comunidad española, con la colectividad española. La colectividad española, oriunda de nuestra nación, es muy variada aquí, con muchas representaciones, entre otras Castilla y León y la misma ciudad de Palencia, de donde provengo yo, tierra de los padres, como hemos dicho, del general San Martín, ¿no? Es variada en cuanto a oriundedes de autonomías. Hay oriundos, sobre todo lo que se generaliza como los galegos, que son los verdaderos gallegos, que es la principal comunidad que existe aquí, pero también hay asturianos, hay castellano-leoneses, como hemos dicho, hay madrileños, cerca de aquí estaba la Casa de Madrid en Buenos Aires, hay prácticamente una variada emigración que son descendientes de diferentes momentos de migración en los barcos por motivos políticos, por motivos económicos, por diferentes motivos muy variados de migración que llegó acá. Entonces esos inmigrantes siempre recuerdan de alguna forma la oriundez española y celebran las fiestas como el 12 de octubre reciente. Pero la comunidad catalana nunca se presentó en la colectividad española, nunca se integró en la Federación de Sociedades Españolas. Sí que tiene su ámbito propio, tiene el Casal Catalá en el barrio de Sant Telmo y tiene lo que llaman ellos la delegación o la embajada catalana. Todo ello pagado con el dinero no de los catalanes, no de los separatistas, no de los catalanes españoles, sino de todo el ámbito de españoles. Y aquí tenemos una revista de donde he obtenido esta fotografía que se ha podido grabar, en la cual aparece nada más y nada menos que el ABC. El ABC era el diario monárquico por excelencia de derechas de España, pero durante la guerra va a existir un ABC, un diario ABC que va a contar las noticias desde Sevilla,
por parte del bando nacional y desde Madrid por parte del bando republicano. Aquí tenemos un ejemplar auténtico de ese ABC donde viene una referencia a la forma de entender las noticias o de dar las noticias más o menos verídica de un bando y del otro bando, también siendo el mismo ABC diario de la Guerra Civil. Y con esto terminamos este episodio, este momento que se ha referido al tema catalán, al tema muy importante del separatismo, que no es una historia pasada, sino que también es una historia presente y que a personas como yo, que traigo aquí con mucho honor la bandera de España, nos duele totalmente en el corazón y en el ser humano nuestro. Gracias. Bueno, aquí delante tenemos, que he mencionado en la plaza Lluís Companys, que enfrente teníamos la Embajada de Francia. La Embajada de Francia es nada más y nada menos que este palacio maravilloso de estilo francés, pero también en la capital, Buenos Aires de Argentina. Este palacio fue, en su tiempo, la residencia de una de las grandes familias estancieras que vivieron aquí, trabajaron aquí y prosperaron aquí. La mayoría, curiosamente, de apellido vasco. Seguidamente, en el próximo capítulo, vamos a hablar también del intento secesionista de la Segunda República del País Vasco, limítrofe con Francia, como también Cataluña es limítrofe con Francia por la frontera de la Junquera, perdón. La Coruña, saben que ustedes que está en Galicia. Francia fue el lugar de huida, el lugar de exilio de Companys y de otras personas o personalidades referidas con la Segunda República. Y por otra parte, menciono Francia también porque por proximidad a España, ustedes saben que Francia ha tenido una relación simpática y no simpática, cruenta y no cruenta con nuestra nación. Y referiríamos la guerra de la independencia española, cuando las tropas francesas ocupan España y ocupan también, por supuesto, Cataluña, y famosa es la historia y no leyenda del tambor del Bruch en la defensa de los catalanes de la España del momento, de la España borbónica, de la España tradicional en contra de la ocupación napoleónica. Y mencionar también nada más y nada menos a otros catalanes ilustres, independientemente de lo que pueda ser mi percepción histórica de la actitud de Cataluña respecto a España, catalanes muy valiosos en todos los sentidos, con una serie de cualidades innatas a su región, a su zona. Por supuesto, el mismo idioma que mucha gente interpreta que tiene una influencia francesa enorme, y después personalidades internacionales comúnmente conocidas en todo el mundo, me perdonan, como el mismo Salvador Dalí. Salvador Dalí, el famoso pintor, que curiosamente va a ser un pintor llamado genéricamente de derechas y amigo de Franco, y que va a pintar incluso para la familia Franco. Y no solamente ya Salvador Dalí, sino en el mundo religioso, San Antonio María Claret, fundador de los misioneros del Sagrado Corazón, popularmente llamados claretianos, pero no porque dejara o fuera Claret catalán, también perseguidos, también asesinados criminalmente, especialmente durante la Segunda República y a posteriori durante la Guerra Civil Española. Y ya solamente terminar con una introducción al capítulo pleno que vamos a tratar de la Segunda República y posterioridad del régimen de Franco. La Segunda República no solamente va a ser anticlerical, criminal y masónica en muchos sentidos, y no solamente en el accionar criminal, no en su enumeración de artículos de la Constitución de la República del 31. La República del 31, y perdonen que haga ese parancón, va a condenar inicialmente al ostracismo, va a condenar a la miseria,
va a condenar al oscurantismo total en su labor evangelizadora y su labor disciplinaria con los discípulos de los colegios y diferentes ámbitos, no solamente va a expulsar a la Compañía de Jesús con el pretexto de que dependía de un poder independiente que era la obediencia al Papa, al papado, sino que también va de alguna forma a compararse esa legislación con, si me permiten la comparación, con las leyes de Nuremberg del nazismo. Las leyes de Nuremberg del nazismo, perdonen el catarro primaveral, de alguna forma inician el ostracismo, la persecución, el no dejar vivir a los judíos de la época a partir de septiembre de 1935. Eso mismo ocurre con la Constitución de 1931. Y luego, saben ustedes, un episodio durante el desarrollo del régimen nazi en Alemania, que es la quema de libros. Y hay un famoso filósofo que dice, que se llamaba Bertolt Brecht, que dice: donde se queman los libros, se quemará a las personas. Y yo en Parangón digo: donde se queman las iglesias y conventos, se quemará también a las personas. Pero esto ya es motivo de un nuevo capítulo en plenitud sobre la Segunda República Española, que se inicia a partir de unas elecciones municipales en abril de 1931. Gracias.